Ahora sí. Bueno, hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo está, señora Delia? Les agradezco ¿Cómo estás, Juan Carlos? muchísimo su presencia, su participación esta tarde con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Eh, Sabemos de la trayectoria que usted tiene, reconocida por mucho tiempo y a través de premios incluso internacionales. Nuestro público, doña Delia es la directora de Fab Lab y es una experta en todo lo que es la fabricación digital. Y muy conocida, como digo, en el ecosistema. Es un honor tenerla con nosotros, doña Delia, y puede continuar a la orden siempre. Te agradezco mucho, Juan Carlos, y les agradezco la invitación, ¿no? He vivido mucho tiempo en Miraflores, así que soy una miraflorina más también. Excelente. Bueno, entonces, si gustan, comparto mi pantalla para iniciar la Bueno, presentación. ¿Les exacto, sí. parece? Afirmativo. Ok. Perfecto. Bueno, como ustedes pueden ver ¿pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Correcto? ¿Sí? Muy Ya, bien. pero lo que yo no puedo hacer es... espérate, voy a volver a presentar mejor. No. Creo que eso es hay un menú de presentación, me parece. Quisiera cargar mi pantalla porque, Ya. pero a veces, Ujú. a ver. Y ahora sí, voy a presentar mi pantalla. Compartir. Ya. Ahora sí la ven bien, ¿no? Sí. Bueno, los Fab Labs Correcto. son laboratorios de fabricación digital y son parte de una red mundial de laboratorios de este tipo. Son además espacios donde se desarrolla la creatividad, la innovación, la inventiva y la investigación. Y son espacios abiertos e inclusivos. Y siempre decimos, ¿quién participa aquí en los Fab Labs, en estos laboratorios? Niños y jóvenes desde los 4 hasta los 100 años. Así que si están en ese rango, pueden ir a un Fab Lab sin ningún problema. Aquí tienen algunas imágenes justamente de lo que les digo, ¿no? Acá hay niños, niñas, desde muy pequeños, jóvenes, adultos mayores, que van a los que te invita el espacio. El espacio, herramientas que son asistidas por computadoras, lo que se le llama, ¿no? Máquinas por computadora o máquinas asistidas por computadora, que es CAM. Y también se desarrolla el diseño asistido por computadora en este tipo de espacios. El principio que tienen los Fab Labs es que justamente este tipo de tecnologías sea una tecnología abierta e inclusiva, que sea democrática, que se pueda transferir los conocimientos a ese nivel. Entonces, imagínense ustedes la potencialidad que... ¿De dónde viene? En el año 2001, y les comentaba esto a raíz de la primera pregunta de Román, en el año 2001
el gobierno de Clinton le pregunta a Neil Gershenfeld, una de las mentes más brillantes, le pregunta, después de los avances en informática y en computación, ¿qué se viene para el mundo? Él, después de un análisis, concluye que lo que se viene para el mundo son las fábricas inteligentes, y estamos en el 2001. Y él entonces crea estos espacios que le llama Fab Labs, tipo todas esas tecnologías e innovación. Y dice, estos espacios, para que se desarrolle esto, estos espacios tienen que estar juntos en un solo espacio físico. Y empiezan también el estudio de las capacidades computacionales inherentes a los sistemas físicos. Quiere decir, cómo transformo bits en átomos. Cómo transformo esa idea que tengo, ese dibujo que hice yo en lápiz en un papel, cómo lo transformo en algo físico que yo pueda tocar. Y este es donde se basa, todos estos conceptos es donde se basa lo que hoy en día nosotros conocemos como la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? En la tercera revolución industrial, que aún no acaba, para muchos de los que investigan, ¿no? Es donde, por ejemplo, se inventa el Internet, se inventa la computadora, se inventa el smartphone, ¿no? Ahí ustedes ven, todos tenemos. Y todas esas tecnologías como robótica, inteligencia artificial, big data, todo lo que va apareciendo y que se inventa en la tercera, se pone, digamos, al servicio de la producción de bienes, y no solo de bienes, sino de servicios, pero de una manera unida, simbiótica. En la tercera están todos separados, y aquí lo que vamos a hacer es unir todas estas tecnologías, unirlas en lo que se conoce como cuarta revolución industrial. Entonces, por ejemplo, en la segunda revolución industrial se crea la electricidad, y hasta hoy en día la mayoría de la producción de manufactura, la energía que se usa es la eléctrica. Pero, por ejemplo, ya el uso de energías renovables se da en la tercera revolución industrial. Pero ¿cómo se usa en la cuarta? En la cuarta se plantea crear redes comunitarias de distribución de energía, pero de energías renovables. Obviamente esto es todo diferente, ¿no? Entonces la idea es que si tú puedes recolectar más energía, tú lo que te excedas, tú la puedas aportar a la distribuidora comunitaria de tu energía. Y esta la distribuirá a los que le faltan. Y entonces a fin de mes, tú ya no recibirás un recibo, sino inclusive podrías recibir un cheque por la energía que tú has aportado a la distribuidora comunitaria. Imagínense todo lo que se está pensando en esta época. Ya hay investigaciones, por ejemplo, que te hablan de dar energía al planeta entero, usando, por ejemplo, satélites con microondas. Ya se habla hoy en día de viajes comerciales, de colonización a Marte, ¿cierto? Entonces estamos viviendo épocas de mucho cambio. Pero entre otras cosas, las cosas que van a cambiar son los procesos, cómo producimos las cosas. Obviamente, la pandemia nos ha acelerado todos estos procesos, ¿no? Entonces, se habla también del prosumidor. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta época, todavía producimos las cosas dentro del esquema tradicional. Trae materia prima, va a los canales de industrialización, va a los canales de distribución, todos creando también. Por fin llega al consumidor, donde es un consumidor pasivo, que solamente decide compro o no compro.
la visión del consumidor de cara al futuro en otro tipo de economía, o en una economía digital, o en una economía circular, nos hablan del prosumidor, que es aquel consumidor que hasta cómo se fabrica el bien que él va a adquirir o está adquiriendo. Entonces es alguien que se vincula y está dentro de lo que nosotros tenemos en el esquema de producción. Y otro en la cuarta revolución industrial es la fabricación distribuida. Así como, por ejemplo, Airbnb no tiene un solo hotel y como Uber no tiene taxis en físico, igual tú puedes no tener una fábrica y ser fabricante con una producción distribuida, donde tú lo que haces es articular. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un jarrón que un consumidor quiere comprar, pero lo que le sale es esta imagen. ¿Qué significa? Esta imagen a él lo invita a codiseñar. A la derecha ustedes verán algunos diseños ya hechos, pero son de los consumidores, ¿no? Entonces tú vas a diseñar de qué tamaño lo quieres, si lo quieres alargado, si lo quieres ancho, angosto, de qué altura, y tú puedes también decidir de qué material lo quieres. Si lo quieres de oro, seguramente el precio será increíblemente alto. Si lo quieres de plata, si lo quieres de plástico, si lo quieres rojo, verde, azul, como tú lo desees. Estamos entonces frente también a otro tipo de consumidor no pasivo, que es al que tiene de cara esta cuarta revolución industrial. Y todos estos avances van en diferentes rubros, ¿no? En el rubro de la robótica. Por ejemplo, este robot, este es un Cuy robot que lo hizo un peruano, Michael Hurtado. Michael, matemático, él se fue, me dice, con una tía de Puno a un pueblito y vio que no había ningún médico, pero que la gente se pasaba el cuy. Luego abrían el cuy y decían, bueno, estás enfermo de esto o de aquello. Él se quedó asombradísimo con este tipo de medicina que practicaban. Entonces él idea este cuy. Idea este cuy, que es un laboratorio en verdad, y que es un laboratorio que puede analizar el esputo de las personas y determinar si tienes TBC o no. Y bueno, porque tiene, digamos, las imágenes cómo poder hacerlo, pero así podría hacer algunas otras cosas también, ¿no? Y ustedes tienen aquí también, por ejemplo, un vestido totalmente impreso en 3D, con una tecnología que ya existe hoy en día. Barata no es todavía, pero ya existe. Y en el caso de mobiliario, tenemos a la pionera de carpintería digital, que es peruana, Vanessa Caicho, de eFurniture. Ella ha ideado todo lo que es la carpintería a un siguiente nivel. ¿Cómo sería esta carpintería? Seguramente se preguntaba ella, en la cuarta revolución industrial, y creó toda un concepto diferente. Entonces, hoy en día, ella también tiene una plataforma donde tú puedes diseñar tus muebles como tú los quieres, en el espacio que tú los quieres. Entonces, todo esto son cosas que están sucediendo ahora mismo, que quiere decir que estamos en construcción de este futuro. El año 2011, les estaba contando que FabLab, o las fábricas, o estos conceptos de fábricas inteligentes, llega al país el año 2009. El 2011 se implementa el primer laboratorio en toda Latinoamérica. Ya desde el 2010 estaban todos los preparativos y el 2011 nosotros fuimos sede además del Congreso Mundial de la Fabricación Digital, el FAB 7.
Lo hicimos aquí en Lima. En esa oportunidad habían 50 laboratorios de fabricación digital. Y por primera vez en los eventos mundiales, por primera vez se incluía un taller para niños en un evento mundial. Nunca antes se había incluido el tema de niños aprendiendo este tipo de tecnologías. Habían algunas cosas esporádicas que se habían hecho en Barcelona, pero fue la primera vez que se hizo y se hizo aquí en el Perú. El otro gran hito que tuvimos en el Perú, esto es una clase en IL el año 2011, justamente dentro del Congreso Mundial, hablando con los demás coordinadores de Fab Labs que habían venido a nuestro país. El otro gran hito fue que fuimos sede de lanzamiento del programa de Fab City. Y hoy en día ese programa es tan importante de cara a tener una solución para, por ejemplo, situaciones como la pandemia. ¿Cómo van a ser nuestras ciudades del futuro? ¿Qué es lo que implica ser una ciudad con economía circular y autosostenible? Esto, por ejemplo, lo empezó a trabajar desde ese momento que fue anunciado en Lima el Ayuntamiento de Barcelona, que es como nuestras alcaldías. Y acá estaba el vicealcalde de Barcelona haciendo ese lanzamiento en Lima, Perú. Y aquí esta es la hoja de ruta que tiene el Fab City. Hace poco tuvimos la conferencia del Fab City, que si ustedes ven, inicia en Lima, y lamentablemente Lima todavía no forma parte del Fab City. Hoy en día ya hay 35 de las ciudades más importantes del mundo que forman parte de esta iniciativa, y nosotros, donde fue el inicio, todavía no nos sumamos. Entonces es una tarea pendiente, ya que estamos aquí, para que también la puedan empujar desde la municipalidad. Nuestra red hoy en día, nuestra red global, tiene más de 2.000 laboratorios en los 5 continentes. A nivel regional, tenemos más de 250 laboratorios, y a nivel de Perú, más de 25 laboratorios. Perú, además, al tener el primer laboratorio de fabricación digital en toda la región, se convierte en el supernodo latinoamericano. Y entonces es importante porque en este tipo de tecnologías, Perú es un referente. Y es importante resaltarlo porque normalmente en estos temas de tecnología no somos muy referentes que digamos. Entonces, somos referente en este tema y hay que resaltarlo como país. En el campo de la educación, desde que comenzó toda esta movida STEAM, por ejemplo, desde el campo de la educación, nos vimos muy involucrados como red global y como red regional, y por supuesto aquí en el Perú también, ¿no? Entonces, diseña, cree y haz, reinventa tu presente y futuro. Y esto de cara a qué ser humano pensamos nosotros que, o qué cualidades de ser humano debe tener el hombre y la mujer en el siglo XXI, ¿no? Y entonces creemos que este ser humano del siglo XXI debe tener sabiduría primero, debe saber cuál es su propósito, debe trabajar empatía, debe trabajar colaboración, pero además debe ser autónomo, debe proveerse, así como su comunidad, sus alimentos, su energía, como le hablamos hace un momento con la red de energía, y compartir conocimiento, recibir y compartir conocimiento, pero no solo dentro de su comunidad, sino extra comunidad, dentro de una red, y de una red que es el planeta, de una red global. Entonces, cuando nos preguntamos también, o los jóvenes se preguntan, ¿qué voy a estudiar? Lo más importante, más que preguntarse, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a seguir?
Imagínate, yo he estudiado Derecho y Economía y ahora estoy involucradísima en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces hay que preguntar cuál es nuestra pasión, qué es lo que queremos lograr. Y luego cuando descubras ese propósito, eso que quieres hacer más que nada en este mundo, esa meta que tienes, entonces a partir de ahí construye tu profesión. Se dice que en educación, o se dice que los títulos de ahora en adelante van a tener caducidad, porque como la tecnología cambia tan rápido, ya por ejemplo un ingeniero que se recibió en los 80, ¿no? Con los cambios que hay, ya se le será muy difícil seguir continuando o haciendo su trabajo. Entonces se dicen muchas cosas, pero esto es trascendental, ¿no? Entonces, tú mismo puedes además decidir sobre tu educación. ¿Qué es más importante? En nuestros países se valora mucho el cartón, ¿no? Pero ¿qué es más importante? ¿Saber o tener un cartón? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas llenas de cartoncitos y de títulos que está bien, no es que estén mal, pero que a la hora de los hechos, en una empresa, en un contexto de realidad y de problemas que tiene que resolver reales, no lo puede hacer, ¿no? Y sin embargo, alguien que quizás no tenga tantos cartones, pero tiene la experiencia, sí le es más fácil poder tomar decisiones y hacer. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas. Les comentaba, le voy a regresar a esta foto. A esta. Aquí hay dos de los niños que estuvieron en ese primer taller que se involucraban mucho con la tecnología y que estuvieron desde muy pequeños, inclusive en el caso de Omar. Omar llevó a los 14 años el diplomado de FAC Academy y él estaba emocionado con ser un físico como Neil Gershenfeld. Él fue becado por Richmond porque era un estudiante muy bueno, inclusive cuando Richmond no estaba dando becas. Hoy día es un físico, está haciendo su maestría y ya tiene papers científicos publicados. Camila tenía 5 años cuando hizo Fab 7cito en el 2011. Hoy en día es una adolescente, pero dicta talleres de robótica. Primero empezó con su papá, ahora los dicta sola, es increíble. Y Joan se vincula al Fab Lab en su adolescencia. Una vez en el mismo espacio de Miraflores, no sé si se acordarán, habló Joan y habló de cómo fui criada en un Fab Lab. A mí me encantó mucho. Ella ingresó a la Universidad Católica para electrónica, pero luego de pasar por el Fab Lab, vio que su pasión estaban más en las neurociencias. También fue becada en Pittsburgh, cuando Pittsburgh tampoco estaba dando becas. Pero son chicos sobresalientes, son chicos que descubrieron su pasión y se fueron con todo por lograr sus metas, ¿no? Entonces eso es lo que hay que rescatar. Nosotros ya en años anteriores habíamos también visto que en el tema de educación era importante capacitar a los docentes. Por ejemplo, es una capacitación a docentes que se hicieron desde Perú para El Salvador, ¿no? Increíble, pero cierto. Y esto mismo que pudimos hacer nosotros virtualmente, desde nuestro país hasta El Salvador, fue lo que también nos sirvió ahora en la pandemia, porque ya teníamos todo este trabajo avanzado. Claro, los maestros que en este caso recibían las clases en un laboratorio, ahora los recibían en su casa, pero había ya trabajo avanzado, ¿no? Al respecto. Y entonces con ese trabajo avanzado, nosotros salimos desde el día 0 de la pandemia, cuando salió el presidente y dijo, mañana
confinamiento, día 16 de marzo, y lo dijo el día 15. Entonces, nosotros que ya teníamos avanzado algunas cosas, salimos desde el día siguiente, porque ya los niños no podían ir a clases el día siguiente. Nosotros dijimos, ¿pero qué podemos hacer? Y juntamos todo nuestro material, todos nuestros videos, ¿no? Y acá mira lo que dice, respuesta inmediata. Debido al distanciamiento físico obligatorio, se optó por continuar con el proceso de aprendizaje vía Zoom, conectándonos con distintas partes del mundo, brindando talleres educativos en temas como ciencia, arte y tecnología. Y hubieron talleres increíbles. Hemos llegado a tener una audiencia de más de 10.000 niños de diferentes lugares. Y entonces esto es súper importante, pero también se sumaban gente que quería dar talleres. Ya, yo sé que tienen una plataforma y están dando talleres, yo también quiero dar un taller. Lo quiero dar de matemática, o lo quiero dar de enseñar a tocar guitarra, lo que sea. Y fue en realidad una comunidad muy bonita la que se formó aquí. Y esto, que empezó por esta iniciativa de nuestros jóvenes, hoy en día se convirtió en una comunidad que se llama Digiwasi, que es parte también de FabLab, y que este año, en el evento virtual que se hizo el evento mundial, ganó como mejor innovación en el tema de educación este tipo de talleres, este tipo de pasión que tienes tú para transmitir conocimiento, para compartir conocimiento y para hacer de este mundo mejor, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, estamos trabajando también y que impulsamos desde hace muchos años con el Ministerio de Educación, de decirle, pero estas competencias de educación digital, de fabricación digital, deben estar en los colegios. Y bueno, muchas veces no nos hacían caso, como se dice. Pero gracias también otra vez a estas circunstancias tan difíciles que nos tocan vivir a todos nosotros, pero también el darle la vuelta al asunto, ¿no? Y hoy en día ustedes habrán visto el anuncio en varios periódicos, estudiantes de quinto de secundaria serán becados gracias a convenio con el Ministerio de Educación. Entonces, hay varias instituciones, entre ellas nosotros, Senati, IDAT, Engitronic, ¿no? Y FabLab, que pusimos nuestro grano de arena para poder capacitar a nuestros estudiantes de quinto de secundaria para que puedan aprender cosas que le van a servir, cosas tecnológicas. Y en nuestro caso, agradecemos muchísimo porque las 25.000 becas que eran para todos estos aliados, que son como 6 aliados, bueno, más cerca de la mitad de todos los becarios decidieron ir a nuestros talleres. Así que bueno, estamos con muchísimo trabajo, ¿no? Pero creo que era importante que más y más jóvenes se puedan capacitar en este tipo de tecnologías. Y también docentes, por supuesto. También hace más o menos 2 o 3 años comenzamos nosotros a desarrollar o aplicar una metodología que había desarrollado Benito, que se llama simbiocreación. Y esto un poco en esta búsqueda de ese ser con propósito, empático y colaborativo, ¿cómo podíamos hacer para que en lugar de cuando hay muchos concursos o hackatones, en realidad poder aportar más bien unidad, poder aportar colaboración, poder aportar querer hacer un cambio, ¿no? Y creamos este tipo de tecnologías. Entonces es una integración de ideas y capacidades para generar soluciones de impacto global utilizando herramientas de fabricación digital. Al final le pedí a nuestro amigo anfitrión 1 que nos pase un video de una intervención que hicimos finales del 2019 en la zona donde antes fue el conflicto armado, o perdón, la guerra con el Ecuador, ¿no? Hace más de 20 años.
Y qué importante es que donde hubo antes una guerra se pueda compartir conocimiento tanto del lado peruano como del lado ecuatoriano. Y aquí hay algunas fotos de esa experiencia, ¿no? Ahí se trabajó con más de 1000 escolares. Esta es otra experiencia que tuvimos con el Banco Mundial y con la empresa Airbus, ¿no? La empresa que hace aviones, la empresa más importante francesa. Y trabajamos con varias provincias en un desarrollo que ellos nos pidieron. Finalmente hicimos como un app donde se mapeaba el tiempo real, el patrimonio natural y cultural de los caminos del Perú, abriendo un mercado alternativo, ¿no? De apoyo al turismo y también de apoyo a los agricultores, porque cuando los que han viajado por tierra, ¿no? Habrán visto que de tanto en tanto hay, por ejemplo, aquí se producen las mejores paltas y te venden paltas, aquí se producen, no sé, higos o lo que sea que fuere, y en el camino hay gente que te vende cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer esto que ya se hace, ¿no? ¿Por qué no con la ayuda de la tecnología hacer una app donde, por ejemplo, el visitante, el turista, pueda comprar y cuando llegue a su destino, ya lo que él ha pedido en el camino que ha visto, pueda estar esperándolo? Y esto mismo nos ayudó para que ahora en la pandemia hiciéramos junto con el PNUD, con el Ministerio de la Producción y con Toulouse, Innova tu Mercado, una nueva simbiocreación, para dar soluciones al mercado de abastos, pero no soluciones que nazcan de arriba hacia abajo, sino soluciones que nazcan también de los propios comerciantes, que es la parte más importante y en la que todavía estamos trabajando. Entonces, estas fueron las cosas que se mapeaban: data territorial, innovación abierta, economía circular, soporte de comunicaciones, ¿no? Y en verdad es un trabajo muy, muy bonito lo que estamos haciendo. Y luego también hicimos otra simbiocreación en medio de esta pandemia, que fue importante e interesante, porque cuando sale lo de la pandemia, los primeros que dan una respuesta, así como en el área educativa, que fueron los chicos haciendo los talleres para que los niños puedan continuar con su aprendizaje, del mismo modo, a nosotros, nuestros pares de Asia y de Europa nos decían, esto les va a llegar, mira cómo estamos nosotros, estamos terribles, los médicos no tienen ni qué ponerse para protegerse, y probablemente ustedes van a pasar lo mismo, así que pónganse a producir ya. Entonces nosotros ya nos veníamos preparando para lo que pasó finalmente, ¿no? Toda esta necesidad de protectores faciales, de cajas protectoras, de impresión 3D para fabricar nuevos respiradores o para arreglar respiradores también. Y entonces, en nuestro evento mundial, aún seguimos en pandemia, así que en nuestro evento mundial, los dos grupos principales que a nivel mundial empezaron con todo este trabajo fueron los Fabers y los Makers, a dar respuestas concretas, antes que los gobiernos, antes que las mismas fábricas. Empezamos a producir todas estas cosas. Y entonces dijimos, ahora vamos a hacer una máquina donde podamos hacer mascarillas eficientes y a bajo costo. Y entonces hicimos una convocatoria global, ¿no? Todo el mundo ahí, una convocatoria global. Se unieron 162 creadores, fabricantes de todo, para poder crear esta máquina que hiciera mascarillas. Y este fue finalmente el diseño de la máquina, ¿no?
Entonces los diseños y los archivos, todos están abiertos para que cualquier país y cualquier persona, están open source, pueda fabricarlo. Esto era el trabajo que hizo Benito cuando fue el lanzamiento de las 17 ODS. A mí siempre me gusta mencionarlo, porque muy poca gente conoce que cuando se lanzaron las ODS, un proyecto de un peruano fue presentado como un proyecto que cumplía con las 17 ODS, ¿no? Y que todavía, digamos, está en camino de ser implementado. Nosotros vamos avanzando, pero claro, como es un proyecto tan grande, necesita en realidad mucha ayuda y financiamiento también. Aquí tenemos el ejemplo que les recordé sobre Vanessa Caicho, que ustedes también la han tenido en sus instalaciones. Vanessa además fue ganadora el 2018 a Mejor Startup, liderada por mujeres de las 21 economías del país, de los países de la PEP, por su proyecto con carpintería digital. Y ella estaba apostando por llevar la carpintería digital a los colegios. Y esto lo terminamos de implementar desde la pandemia, ¿no? Un taller de carpintería digital para los alumnos de colegio, que hubiera sido además una cosa increíble. Esperemos que el próximo año activemos el proyecto y podamos capacitar a los chicos de colegio, ¿no? Para que a la hora que salgan con su quinto de secundaria puedan tener una herramienta con qué defenderse y con qué también aportar a la economía de su hogar. Otra de las cosas que se hizo este año, antes de la pandemia, nosotros tenemos un evento de moda sostenible con tecnologías, ¿no? En la mirada de cómo hacer que el diseñador pueda entender de que hoy en día también tenemos que diseñar con mucha responsabilidad. Uno tiene que diseñar viendo los materiales que va a usar, si es que son degradables o no, y viendo el uso y el reuso de sus prendas. Entonces, nosotros tenemos un convenio con el Roma Fashion Week, que maneja Alta Roma y Fundación Mundo Digitale, y tenemos un evento, el Fashion Digital Night, donde participamos. Y este enero de este año, todavía no había sido declarada la pandemia, estuvimos en Roma. Y ahí muchas de las diseñadoras querían venir a Lima a nuestro evento del 3D Fashion Week. Ahora el evento será virtual y estos fueron los diseños que presentaron nuestras diseñadoras, ¿no? Ahora el diseño será virtual y las diseñadoras europeas que querían venir a Lima mandarán su video para poder ser editado y el día 26 ya les pasaremos la invitación para que ustedes puedan disfrutar de esta pasarela que vamos a hacer. Y algo que me llamó la atención fue el diseño que presentó Argentina en este Fashion Digital Night, porque ya el vestido tenía respirador, tenía oxígeno y tenía sensores para medir temperatura y todo. O sea, estaba preparado para una crisis ambiental, ¿no? Entonces, así a veces los visionarios pueden adelantarse a lo que va a suceder. Hoy en día, hasta ¿cómo se llama? Los protectores salieron en una revista internacional, ¿no? Y hoy en día la moda también cambia. Los Fab Labs, como les dije, desde el primer momento dieron una respuesta y nos convertimos en un grupo de investigación y fabricación digital para la salud. A partir de abril fuimos un grupo de apoyo frente al COVID. Y aquí estuvo la primera sesión con el que era ministro de Salud en ese momento, que era el doctor Zamora. Y nuestros laboratorios, a los cuales les dieron permiso para aperturar, se convirtieron en una fábrica de producción distribuida. Entonces se olvidaron que cada una tenía una etiqueta
de una universidad, porque la mayoría de nuestros laboratorios están en universidades, sino que empezaron a trabajar de forma unida. Y esto fue realmente increíble. Yo corto, tú armas, tú limpias, tú aquí, tú allá. Y la respuesta también de las autoridades universitarias fue encomiable, porque podrían haber dicho, no, mira, mi universidad está cerrada, no voy a aperturar laboratorios, ¿no? Porque implicaba todo un despliegue también económico para poder aperturar un laboratorio. Pero logramos aperturar nuestros laboratorios, logramos producir muchos protectores faciales y dar respuesta en esos momentos a toda la demanda, sobre todo para nuestros héroes de primera línea, ¿no? Y bueno, obviamente los beneficiarios han sido las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las enfermeras, el personal médico. Y hoy en día tenemos también un compromiso con el ciudadano más de a pie, pero que también está en primera línea, como por ejemplo los comerciantes de mercados, las personas que hacen la limpieza pública, ¿no? Entonces, para ellos también estamos, los bomberos, estamos trabajando y nos unimos al PNUD y a la OPS, que es parte de la OMS, para diseñar ya nosotros aquí un tipo de casco que pudiera proteger un poco más para que no nos contagien con el virus. Y este es el último modelo, el cual recibió todos los aplausos. Creamos una plataforma donde tú puedes entrar, esa es la plataforma, donde tú puedes entrar y ver a dónde fue tu donación, qué se hizo con esa donación y a quién se favoreció. Y esto fue en realidad todo un trabajo de toda la red peruana de FabLabs y además de sus aliados. Como les dije al inicio, somos 25 laboratorios, pero con los aliados llegamos a 50. Aquí ustedes los pueden ver, la mayoría son FabLabs, pero se unieron muchas empresas también y muchos grupos makers, como el de Perú Makers, ¿no? Que por sí mismo nomás ya son 100. Así que, bueno, un agradecimiento a muchos de ellos, y este ya es el flyer de Cuidemos a quienes nos cuidan, que es nuestro lema, y que ahora también es el lema de PNUD, de la OPS, y también de la Municipalidad de Lima. Y todo lo que les he contado es lo que se hace aquí en Perú, así que es nuestro Made in Perú. Y no se olviden que el derecho a tener o a conocer de este tipo de tecnologías o los avances que hay en ciencia y tecnología es un derecho de todos los seres humanos. Y como derecho es exigible a cualquier estado del gobierno que se cumpla. Así que ya saben, estamos también para servirlos nosotros de forma desinteresada en que la transferencia de estos conocimientos se pueda dar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Delia Barriga, por tan magnífica presentación. Anfitrión 2, Juan, ¿estarás en línea? Acá estoy. Sí, hay que darle las gracias a la señora Delia por tan magnífica presentación que nos ha brindado acerca de su experiencia. Conociéndola a ella desde hace muchos años, creo que ha podido transmitir con bastante sabiduría las perspectivas que tiene la fabricación digital frente al COVID. Por supuesto que sí. Le agradecemos muchísimo, doctora Delia, su participación, su presencia. Ya hemos trabajado antes juntos, ¿no? En diferentes eventos, ¿no? Y siempre es un placer. Yo pienso que podríamos de repente hacer preguntas, ¿sí? Sí, bueno, Sí. vamos a aprovechar un poco la interactividad de la plataforma. Yo creo que pueden hacer preguntas con video o con voz a los que están presentes. Mientras van pensando qué pueden preguntar, quizás de repente, Juan, podemos comenzar con las primeras preguntas y luego brindar. Pueden levantar la mano. Hay una función, si no me equivoco, en el Zoom, que es levantar la mano para que las personas pidan la palabra y otorgarles la oportunidad de realizar su pregunta.
Correcto, sí, yo tenía una pregunta, doctora, de hace mucho tiempo, quería formulársela, y es, Ujú. em, usted como que teniendo formación jurídica, ¿no? Como la tenemos varios, ¿no? En el ecosistema, ¿le ha sido fácil entrar en este mundo de innovación o tuvo algún tipo de dificultad por su formación de base? En realidad, debo contarles que yo, desde mi niñez, me han gustado mucho los números, ¿no? Y mis mejores notas probablemente eran en matemáticas. Correcto. Entonces, cuando yo termino el colegio y tengo que decidir qué cosa voy a estudiar, yo decía, pucha, me gustan los números y me gustan las letras, no tengo problemas. Entonces yo estudié dos carreras al mismo tiempo. Estudié Wow. Derecho y estudié Economía en paralelo, ¿no? Y siempre además he sido muy curiosa. Así que mi recomendación es cuando en Navidad les regalen algún juguete a alguno de sus hijos y que lo desarmen y lo rompan al mismo día para ver cómo funciona, no se moleste, porque es parte de esa curiosidad, ¿no? Yo era de esas niñas que rompían las cosas porque era muy curiosa. Y entonces he tenido también en mi vida profesional oportunidad de dirigir algunas empresas de, digamos, del rubro, no tecnología, pero sí de producción, ¿no? De fábricas, de manufacturas. Y luego ya me involucré mucho en una empresa familiar que tuvimos, donde éramos pues distribuidores de Siemens y de Seguro Drive o de Sumitomo, ¿no? Y entonces ahí, digamos, con la empresa tuve que aprender yo a programar variadores de velocidad, los PLCs, tuve que aprender a bridar motores y tuve que aprender de motores eléctricos. Encima me fui a una capacitación a la fábrica de Siemens y me acuerdo un amigo que era el vicepresidente de Siemens, me decía, ni se te ocurra decir que eres abogada porque me matan. Entonces, muchas veces me decían, pues, ingeniera, ¿no? Ingeniera, claro. Entonces, claro, igual este era un mundo diferente porque es todo lo que es fabricación digital, pero yo digo, si yo aprendí y a la edad que tenía, ¿no? Es que cualquiera aprende. Y de mi experiencia, nosotros hemos hecho talleres con niños que no hablaban español, niños indígenas que no hablaban español, en Iquitos y que sus facilitadores los trajeron hasta la ciudad de Iquitos y eran pequeñitos y nunca habían interactuado con tecnología. Y sin embargo, lo hicieron como si toda la vida hubieran interactuado con tecnología y terminaron cantando. Ese mismo Buenísimo. año nosotros recibimos un premio en China cuando hicimos un taller con niños chinos que también terminaron cantando. Y yo digo, pero ¿qué hace que niños tan diferentes, uno tan involucrado en la tecnología y otros sin conocimientos tecnológicos previos, qué hacen que terminen cantando, ¿no? Y claro, yo tengo toda mi hipótesis ahí, pero esto es lo esencial. Muchas veces a mí me decían, ¿para qué te vas a lugares tan lejanos y para qué llevan tecnología de punta a esos lugares si no lo necesitan? Y yo decía, pero ¿cómo no lo van a necesitar? Le has contaminado sus ríos, le has fastidiado su ecosistema. Ellos los tienen que limpiar. Si no tienen tecnología de punta, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Y ahora, sí, quizás si tenemos un tiempito, le vamos a pedir a Román que nos muestre un video que le pasé de la última intervención que hicimos justamente en Amazonía. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Sí, voy a proceder entonces a petición de la expositora. A ver, un ratito. Voy a compartir la pantalla. Sí.
No, no tiene mucho volumen, ¿no? Claro que no. A ver. Sí, ¿ya terminó el video? Sí. Ujú. Bueno, se ha visto medio cortado el video, pero bueno, no Sí. importa. Ujú. Pero lo interesante es cómo, por ejemplo, en esa zona donde los principales problemas eran que no tenían agua potable y que tampoco tenían, en la mayoría de las horas en que necesitaban la electricidad, tampoco la tenían, cómo es que ellos mismos, por ejemplo, hicieron un sistema piezoeléctrico para crear la, su propia energía. ¿Y cómo hicieron con el coco, ¿no? Con el coco que tenían en la zona, cómo pudieron hacer un carbón activado para desarrollar un filtro para tener agua potable? Entonces, soluciones, y esto lo hicieron con fabricación digital, con electrónica, cosas que pudieron aprender ellos en muy corto tiempo, ¿no? Entonces, como esto, es un poco la propuesta, ¿no? La tecnología está bien apropiársela y hay que crear nueva tecnología. Y es a lo que muchas veces no estamos acostumbrados, ¿no? Somos usuarios de tecnología, pero no la creamos. Y muchas veces ni siquiera nos atrevemos a creernos que sí podemos. Y eso es a veces un poco triste, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en esa autoestima y entender que sí, que tienes que creártela, que tú puedes.
que no solamente la tecnología va a venir de Alemania, o de Japón, o de Corea, o de China, ¿no? Que también la puedes crear, y que también la puedes crear no solamente para tu entorno, sino también para que le sirva al mundo entero. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas de, por ejemplo, Edison, él nos comentó a las 6 en punto, el Centro de Innovación de Miraflores ha sido sede de varias hackatones. Ojalá más adelante pueda incluir a las Fab Lab, Lima Maker, son unos cracks para los adultos. ¿Existen lugares donde podemos aprender sobre los Fab Lab de manera gratuita? Creo que esa sería la pregunta de Edison. Sí, ¿Existe? y yo le comenté, ¿no? Hay muchos Sí, Fab creo que Labs, salió no solo... privado la respuesta. O sea que Ah, no ya. lo pudo ver. Ok, Ujú. bueno, le estaba comentando en esa respuesta que solo le leíste tú, anfitrión 1, que efectivamente, ¿no? Eh, hay muchos Fab Labs que dictan sus talleres gratuitos, otros no, otros hacen un cobro que tampoco es que sea muy grande, pero también porque necesitan sostenerse. Y les estaba diciendo que en noviembre, 26, 27 y 28 de noviembre, nosotros estaremos celebrando de forma virtual el Fab Lab Fest. Y dentro del Fab Lab Fest, aparte de las conferencias que se dan, van a haber muchos talleres abiertos. El año pasado tuvimos 54 talleres abiertos. Tú puedes elegir, porque hay, bueno, en todos los horarios, inclusive Japón, por ejemplo, nos escribió y nos dijo que no podía inscribirse para dictar un taller porque no estaba su país. Y claro, como era Latinoamérica, estaban todos los países de Latinoamérica para marcar quién quería dictar un taller. Entonces, bueno, aperturamos el formato dentro de los FABLAS para ver quién quiere dictar talleres, y Japón dictó un taller y también lo hizo Qatar, ¿no? Entonces, son oportunidades que se presentan. Van a haber talleres de Fat Craft, o sea, artesanía digital, van a haber talleres de Fat Textile, de textiles, de biotecnología, van a haber talleres de diferentes tipos. Entonces, yo nada más les diría que estén atentos. Yo te mandaré a ti, anfitrión 1, toda la información para que tú la puedas colocar en tus redes y que la gente pueda acceder a esos talleres, ¿no? Y todos van a ser gratuitos. Y a las conferencias también, por supuesto. Sí. Bueno, pasamos a la pregunta de Gabriel Chumbes Quintana. Él nos dice, buenas tardes, ¿cuál cree que es la importancia de la descentralización de los Fab Labs o talleres de fabricación digital en el Perú? Le comento, soy de Bancay y tengo un pequeño taller con impresoras 3D y veo que en la región sur se ve que recién se está viendo esta tecnología. Sí, exactamente. Esto es nuevo para mucha gente y me encanta que tú puedas tener tu propio Fab Lab. Para tener un Fab Lab no se necesita tener una gran extensión ni ni todo el equipamiento, ¿no? Se necesita empezar. Por eso también ponía el ejemplo nuestro, que empezamos y no teníamos ni un banquito. Y hoy en día tenemos 25 laboratorios oficiales, digamos, registrados, y 25 aliados, y tenemos más de 250 a nivel latinoamericano. Entonces, lo importante es empezar. Y si a ti te interesa que tu espacio que tienes sea un Fab Lab, me escribes y yo estaré feliz de poder ayudarte para que eso sea así. No hay ningún problema. Bien, entonces, en las preguntas, sí, Edison Sánchez nos pregunta, hace unos años asistí a Fab Lab Day de UTEC y quedé gratamente sorprendido porque desarrollaron su propia impresora aditiva en donde podían usar diferentes materiales como chocolate, cerámicas, etc. ¿Dónde podría aprender a armar una impresora de esas características o dónde la podría comprar? Pero me encanta tu pregunta, Edison, porque ahí está la diferencia, ¿ves? Tu prioridad es aprender, no tan solo, fíjate, armarla, sino hacerla.
todos estos archivos son liberados dentro de nuestra red. Todo es liberado, ¿no? Y esa es la parte interesante. ¿Cómo yo construyo esta propia tecnología? Y si, por ejemplo, ellos pudieron hacer una impresora para chocolate o para cerámica, y a mí me interesaría hacer una impresora para X, ¿no? Para X insumo, ¿cómo podría hacerla? Bueno, no es tampoco que los conocimientos te van a llegar como un chip. Tampoco es así, ¿ok? No es Matrix y que en 2 segundos aprendiste a pilotear un helicóptero. No pasa. Hay que adquirir los conocimientos, hay que aprender. Pero en estos espacios, lo que más se quiere y lo que más se busca es gente que esté ansiosa y con hambre de conocer, ¿no? Y así van llegando la gente a FabLab. Casi la mayoría de las personas que han llegado porque les ha interesado. Y se han quedado. Y como son espacios abiertos, inclusivos, ¿no? Tú podrías en unos años estar ocupando aquí mi lugar sin ningún problema, porque no hay problema para eso. Bien, entonces, entrando un poquito a intentar presentar más preguntas, estimada Delia, quería preguntarle sobre el futuro de la fabricación digital en el Perú en el periodo de reactivación económica. O sea, desde que terminó la cuarentena generalizada a nivel nacional y comenzaron las cuarentenas focalizadas en julio, agosto, septiembre, ¿cuáles son sus perspectivas de lo que puede desarrollarse para lo que queda del año y de repente para el primer trimestre del 2021? Bueno, yo creo que las dos que van a en fabricación digital va a ser la industria que apoyó mucho a la hora de los EPPs, en bajar los costos y todo, ¿no? Entonces, ellos, al enterarse de que existe todo esto, están muy interesados en que sus industrias también puedan dar el salto a la 4.0. Entonces, eso para nosotros es increíble. Y también muchas pymes pequeñas en el rubro de textiles y confecciones, que ahora también están muy interesadas en poder usar fabricación digital, no solo para sus, digamos, para la prenda en sí, sino desde el diseño, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya están usando herramientas de diseño en 3D y ya le están diciendo a sus plataformas interactivas y les dicen a sus clientas, mira, entonces te podemos hacer un avatar con tus medidas y te vamos colocando la ropa, ¿no? Lo que voy diseñando y tú me dices, esta sí, esta no, quiero este diseño acá, allá, y lo vamos modificando. Entonces, todas esas cosas hoy en día ya se pueden hacer, ¿no? En carpintería, ni modo, pues, ¿no? Vanessa está, que la rompe en carpintería, ella capacita designers de forma gratuita, ¿no? Con el fin de tener un pool de diseñadoras para también su staff, para tener un pool de diseñadoras que puedan abastecer los requerimientos de un público cambiante, ¿no? O de un público con detalles personalizados en la carpintería digital. Bien. Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Aló, Juan Carlos. Bueno, creo que está ahorita con problemas de conectividad. Tenemos a Edison Sánchez que nos pregunta, ¿los Fab Labs pueden desarrollar producción a gran escala? Claro, la tendencia es justamente esa, es producir productos personalizados de forma masiva. Ahí está, ya se lo escribí también. ¿De qué se trata? ¿Cómo puedes hacer tú un producto personalizado y de forma masiva? Del mismo modo
que hay esto de los jarrones. ¿Mm? Cada jarrón va a ir seguramente, toda esta información va a ir a una impresora 3D, donde va a imprimir el jarrón X.20 que le pertenece seguro a Román, ¿me entiendes? Y la impresora anterior va a estar imprimiendo el jarrón del X19 que le pertenece a otra persona. Entonces, este es el grado de personalización al que se puede llegar con la fabricación digital. Y como esto es un camino, estamos nosotros viviéndola día a día. Estamos en los inicios de esta cuarta revolución industrial. Entonces, cuando pensemos justamente tú dices, los Fab son laboratorios de creatividad, de prototipado rápido, ¿me entiendes? Pero son las nuevas industrias las que se van a nutrir de los conocimientos que se van a dar en los Fab Labs para crear esta producción masiva personalizada. Nosotros no somos industria, impulsamos la industria, la nutrimos de conocimiento, si se quiere, y de creatividad. Pero esa no es nuestra función. Muy bien, está silenciado. Entonces ya creo que estamos llegando a la última parte. No veo que haya más preguntas adicionales. Juan, ¿tienes alguna pregunta adicional? Sí, cómo no. Doctora, usted mencionó el caso de la enseñanza y las metodologías, ¿no? Tanto a niños como a maestros, ¿no? Eh, Digo, por mi experiencia docente también, ese es el tema de la enseñanza a maestros, digamos, adultos, tiene algunas complejidades. ¿Cómo fue la experiencia suya enseñando metodologías a los maestros, doctora? Sí, gracias por la pregunta. Te contaré una experiencia, ¿no? Nosotros el año 2017 nos contrata Minedu para hacer un piloto de enseñar este tipo de tecnología a los docentes de 6 institutos de educación superior tecnológica que iban a ser institutos de excelencia en 6 regiones del país. Entonces, la mayoría de los chicos, aparte que son unos geniecillos, la mayoría son profesores en la universidad. Entonces están acostumbrados a un público universitario en este tipo de cosas, ¿no? Ellos dijeron, bueno, este es un instituto tecnológico, ¿no? La mayoría de los profesores eran ingenieros, ¿verdad? Pero también de provincias bien alejadas, ¿no? Y entonces ellos dieron la primera clase y bueno, se dieron con la sorpresa de que muy pocos entendían de qué le hablaban. Entonces, tuvimos un feedback interno y cambiamos la metodología. Y también les conté lo que nos sucedió con los niños, ¿verdad? Que no sabían leer ni escribir. Entonces, usamos la metodología que usamos con los niños. Al día siguiente, claro, pero digamos, la pusimos para adultos y al día siguiente, con esa metodología más lúdica que usábamos para los niños, pero para un público adulto, todos los profesores entraron en onda. Hubieron algunos que en su proyecto final hasta se dieron el lujo de diseñar un auto volador. ¿Qué te parece? Interesante, buenísimo. ¿Por qué? Porque es importante el entusiasmo, la motivación. Cuando hay entusiasmo y hay motivación en el alumno, este tiene una potencialidad impresionante de creatividad. Pero además esto tiene que estar sustentado por conocimientos, porque también es puro entusiasmo y no tienes conocimientos, eso no avanza, ¿no? Hay que tener conocimiento y hay que tener compromiso. El que quiere innovar, el que quiere crear cosas nuevas, no es tarea fácil. Y vas a cometer muchos errores y te van a salir mal una y otra vez, pero el que quiere
alcanzar una meta, sabe que este es el camino. Y por último, cada equivocación es una menos para que llegues al éxito. Así es. Muchas gracias, muy bien. Bien, entonces Gabriel Chumbes Quintana nos tiene una pregunta, nos dice, ¿hay algún certificado o curso que te permita ser considerado capacitado en metodología FATLab? Digamos, en la red global existen 3 diplomados. Uno que es el FAC Academy, que te prepara para ser el manager de un Fab Lab, ¿no? Que lo dicta directamente Neil Gershenfeld. En MIT, este curso que dura un semestre tiene un costo como de $25,000. Para la red Fab Lab tiene un costo de $5,000. Pero es para aquellos que van a manejar un lab, ¿no? Te preparan en todo lo que es la fabricación digital, y hay muchos que lo han llevado. Te preparan para ser un gerente de un Fab Lab. Y te piden una dedicación exclusiva. Porque el curso es realmente fuerte. Wow. No es un curso fácil, pero también vieron ustedes que les mostré que un chiquillo de colegio llevó el curso. Y una chica también lo llevó. Ella tenía 16 y él lo llevó a los 14. Entonces, no es que no se puede hacer. Si hay compromiso, si hay voluntad de hacerlo, pero por supuesto que lo vas a hacer. Por supuesto que lo logras. Y, por ejemplo, de mi experiencia, habían muchos chicos que habían llegado como voluntarios y que siempre como que decían, pucha, pero bueno, no tengo pues para pagar $5,000 para hacer un curso en MIT. Pero, por ejemplo, en esos casos, nosotros veíamos también las formas de conseguirles becas, porque se la habían ganado, ¿no? Se la habían ganado con esfuerzo. Entonces, muchos de esos chicos que empezaron así, hoy día pues tienen sus propios emprendimientos y dictan cualquier cantidad de cursos, tanto en las universidades como en los Fab Labs, y los dictan muchas veces gratis porque ellos mismos recibieron también esa instrucción gratuita. Ahora, no es que sean los más, son los menos probablemente, pero esto debería incentivarse, por ejemplo, dentro de los gobiernos, ¿no? Siempre hay talentos por ahí, hay que buscar esos talentos y hay que, pues, tratar de propiciar de que se capaciten a este nivel, ¿no? Entonces, como te dije, hay el FAC Academy, hay el Bio Academy, que son para los laboratorios de biología sintética de FabLab. FabLab ya escaló también. No solamente ve fabricación digital, sino también biología sintética. El laboratorio más importante de impresión de órganos, que se encuentra en North Carolina, en los Estados Unidos, con 200 investigadores, lo maneja nada menos que un peruano, el doctor Antonio Atala. Wow. ¿Se dan cuenta? Y él lo que ve es impresión de órganos. Tenemos al investigador que va a llevar la papa a Marte en el único BioFab Lab que tenemos en el Perú, que está en UTEC, y lo maneja Julio Valdivia. Wow. Peruano vinculado a la NASA. Entonces, sí, hay cosas que mostrar, sí hay cosas increíbles que se están haciendo y que muchas veces no las conocemos. Y tenemos, por último, el Fabri Academy. Y el Fabri Academy tiene que ver con tecnologías de textiles y de moda, ¿no? De wearables, nuevos materiales sobre todo. Nuevos materiales que sean biodegradables, menos contaminantes, y ahí donde ustedes ven también, por ejemplo, los cueros veganos o los cueros orgánicos que ya se están desarrollando, y uno de los mayores desarrollos es de Lecara, una chica que llevó también Bioacademy, y que ahora, por ejemplo, estaba, por lo que sé, una de las grandes empresas de estos autos autónomos eléctricos quería que el cuero de sus autos también sea
un cuero especial y ya estaban en conversaciones. Entonces hay cosas que se están haciendo aquí en el país, que es importante también conocerlas y es importante resaltarlas. Entiendo. Bien, tenemos otra pregunta más. Edison Flores nos dice, estas soluciones que encontraron para descontaminar el agua y otras que mencionó, ¿también se pueden encontrar en plataformas web para hacerlo uno mismo? Sí, yo me imagino que sí. En el caso de los Fab Labs, todo está publicado, ¿no? Tú puedes entrar, por ejemplo, a FAC Academy, y si bien el costo de este diplomado, bueno, porque también te dura pues un semestre, y la verdad te dan hasta todos los insumos para tus proyectos, ¿no? El que no sale a cuenta, por ejemplo, es el Bioacademy. Hicimos el Bioacademy aquí en Perú con UTEC, y los chicos pagaban $5.000 y había que comprarle insumos, solo insumos de reactivos por $22.000. Entonces, pero esa es un poco la inversión también que tiene que hacer la academia, ¿no? La academia y una academia responsable y también el Estado, ¿no? Pero sí, todo está abierto. Tú puedes entrar a montones de plataformas que hay, por ejemplo, y todo está abierto, ¿no? Sobre todo en FAD Academy. Sí. En FAD Academy inclusive tienes antenas de transmisión de internet que te las puedes bajar con material reciclado, tienes los archivos para imprimir las paletas para hacer la producción eólica de los molinitos, ¿no? Las paletas, sí. Se encuentra un montón de material ahí que puedes subir y todos los archivos están liberados. Y hay dos plataformas que pueden también ver, que es Wikifactory y, ¿cómo se llama la otra? Hay una que tiene traducción en inglés y es la única que está en español, Apropedia. Apropedia. Apropedia es de un chico del Fab Lab del Salvador, es uno de los que integra Apropedia, por eso que el material está en inglés y en español. Esa también la pueden revisar sin problemas. Apropedia y Wikifactory. Está bien. Entonces, bueno, nos responden, muchas gracias, estará al tanto del evento en noviembre. Y también Fernando Cribillero, excelente presentación. Muchas gracias, creo que ya estamos en la última parte del webinar, ¿sí no, Juan Carlos? Sí, ya creo que sí, vamos finalizando ya. Ya, entonces, Delia, muchas gracias por brindarnos su tiempo de manera muy cordial para conocer un poco el estado de la fabricación digital en el contexto de la pandemia. A nuestro público, le agradezco a la doctora Delia una vez más su participación y a ustedes, amigos, por su participación también, y esperamos verlos en las siguientes charlas.